podcast Entre los Pasos de la Migración, con Diana Pox e Isabel Izquierdo. Acompáñanos. Hola, Montserrat Young nos acompaña el día de hoy y nos gustaría que comenzáramos pues presentándose. ¿Quién mejor que ella misma para contarnos sobre quién es y cómo ha sido su incursión en los estudios de la migración? Bienvenida, Montserrat. Adelante. Muchas gracias por la invitación, Diana. Pues bueno, mi incursión supongo que fue en la licenciatura, interesándome un poco por estos temas. También creo que es un poco una cuestión familiar, como ir descubriendo con el paso del tiempo de dónde vienes, ¿no? ¿Quiénes son tus antepasados? Eso pues también de repente creo que influye. Y bueno, actualmente yo soy doctorante en antropología cultural y social, em, y pues también fui en algún momento maestrante en estudios urbanos y soy socióloga de formación de licenciatura. Ah, Supongo que ya que una se interesa por estos temas es difícil alejarse de en específico de la migración. Creo que sí, quizás con el tiempo uno va profundizando. Creo que la licenciatura fue una incursión muy superficial en una pequeña tesis para titularme y después creo que me fui involucrando más en temas que tienen que ver con la educación, aunque no precisamente profundizando en y retomé de nuevo en esta última investigación, migración, migraciones internacionales en México. Y pues sí, ha sido, nunca es un camino recto, ¿no? Sobre en cómo profundiza uno estos temas. Claro, pues seas muy bienvenida. Como siempre decimos aquí, la idea es conversar y el día de hoy queremos conversar justo sobre la relación entre ciudades y migración. Y bueno, quizá podemos comenzar haciendo este marco histórico de lo que ha implicado la ciudad para los temas migratorios, porque todos sabemos, todos sabemos que si bien la migración es histórica, inherente al ser humano, lo cierto es que las ciudades y su generación y su existencia han marcado un antes y un después en temas de migración. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues ese es, supongo que un tema enorme, pensar en cualquier ciudad que se nos ocurra, inmigración. Creo que siempre hay esta eh, pregunta de cómo se forman las ciudades, de si solo a veces tiene que ver con la reproducción de las personas o si tiene más peso la migración, ya sea interna o internacional. Nunca, nunca hay una sola respuesta, ¿no? Em, pero creo que a veces se le da un poquito menos peso a esa cuestión de la migración o a verdaderamente ver el peso de la migración en en la formación de las ciudades. Bueno, yo podría hablar un poquito como residente de la Ciudad de México y un poquito como por experiencia migratoria de la ciudad de Tijuana, las dos en México. Y sí, por supuesto, estas dos ciudades no podrían pensarse si no fuera por la migración interna internacional. Internacional también por cercanía a Estados Unidos, en el caso de Tijuana. eh, y eso no solo tiene que ver con la migración de personas mexicanas hacia Estados Unidos o de regreso de Estados Unidos hacia México, sino también su estatus como línea fronteriza entre estos dos países. eh, la hace también receptora de muchos flujos migratorios del mundo, ¿no? Ahora no podría listarlos todos, pero desde hace um, unos 400 años, pues sí, ha ido caminando ese proceso, pero también en la Ciudad de México, am, siendo la capital de México.
ha ido también creciendo, aunque ahora es una ciudad expulsora más que receptora, por medio, por medio de flujos migratorios que a veces son mucho más importantes los internos, en el caso de la Ciudad de México, y también tiene que ver, por supuesto, em, el momento, el periodo económico por el que está pasando la ciudad, ¿no? Eso también está fuertemente ligado a cómo se construye la ciudad. Quizá hay veces que las ciudades se van formando cuando hay, digamos, bonanza económica y en cierto momento, en ciertos periodos, perdón, llegan muchas personas a la ciudad. Y no es que después de una bonanza económica se vayan las personas de la ciudad, sino que a veces se quedan, se reproducen y empieza a crecer poblacionalmente la ciudad. Entonces, pues sí, sí, digamos eso muy superficialmente, pero es un tema muy interesante. Claro, y eso nos habla de cosas muy interesantes. Uno, que no todas las ciudades reciben el mismo perfil de migraciones o de migrantes, o ambos, ¿no? O sea, son migrantes muy distintos, con necesidades muy distintas y perfiles igualmente variados. Y esto se corresponde también con la diferencia de las ciudades en sí mismas, ¿no? No. Hablar de ciudad y migración no es hablar de un uno más uno, sino una pluralidad, ¿no? Que define a la ciudad en sí misma, porque pareciera un poco yéndonos con la escuela de Chicago, ¿no? Cómo es que la ciudad se transforma en un actor mismo que puede interactuar de alguna manera con los migrantes y con las olas migratorias que arriban a estos espacios. Y eso me lleva como también a pensar respecto a cómo es que se configuran ciudades distintas en distintas épocas, a pesar de que se corresponde al mismo espacio geográfico, ¿no? O sea, nos decías, Ciudad de México en la actualidad es más bien una ciudad expulsora. En lugar de una ciudad receptora, ¿no? En términos de que no es que dejen de llegar migrantes, sino en la cantidad que estos salen, ¿no? En respecto a los que llegan. ¿Cómo es que se conforman estas migraciones parte de la población de las ciudades, ¿no? También ahí sería otro tema completamente, ¿no? Cuando dejan de ser migrantes y se vuelven endémicos, ¿no? Y quedan sus generaciones como esta memoria de la migración, ¿no? Y se vuelven ciudades cosmopolitas por los habitantes, producto de las migraciones y también de los tránsitos, ¿no? Porque eso también es un rasgo muy bonito, muy importante de las ciudades, que no siempre son como solo migraciones como tal, así como las entendemos muy conceptual y rígidamente, ¿no? Como que pasan un gran lapso de tiempo ahí estando, sino que también son espacios que conglomeran y que reúnen a personas que a veces solo van de tránsito, ¿no? De paso en estos pequeños lapsos de tiempo, menores de 6 meses incluso. Em, y eso me lleva a otra dificultad que me gustaría que exploráramos juntas. ¿Cómo es que podemos pensar en trabajar como investigadoras, investigadores a las migraciones en las ciudades? ¿Qué dificultades metodológicas se nos pueden atravesar por el camino y con qué estrategias podemos contar para abordarlas? Wow. Bueno, pienso que como las ciudades generalmente son pues espacios densamente poblados, es verdaderamente un reto elegir el espacio, un espacio particular para estudiar. Incluso cuando se está pensando en investigaciones cuantitativas, a veces profundizar un poquito más en los procesos migratorios requiere centrarse en un espacio, ya sean espacios sociales o una demarcación territorial específica. Eso por un lado, y que creo que es el inicio de una investigación, ¿no? Elegir, aunque una quiera abarcar mucho en la investigación, aunque parezcan aristas importantes, uno tiene que delimitar. En mi caso, podría decir, bueno, lo que yo hice fue elegir la escuela como unidad de estudio, porque a mí me parecía muy importante.
los vecindarios en los que se desarrollan las personas, en particular las y los jóvenes. Ah, pero pues es imposible elegir varios vecindarios e ir a hacer investigación cualitativa, por ejemplo. Igual y cuantitativa podría ser un poquito más fácil elegir varios vecindarios, pero em, se sale de las manos la investigación. Entonces, para mí fue importante decir, bueno, la escuela. A veces es también una opción para centrarse, para limitar el espacio, elegir, por ejemplo, las organizaciones que apoyan a migrantes. Cuando se piensa en migraciones muy actuales, por ejemplo, las caravanas migrantes a México. Ok, centrémonos en las organizaciones y que estos nos lleven a las personas migrantes o a las personas que migran. Mm, Creo que en el trabajo cualitativo hay cosas que se van solucionando en el camino, sí, seguramente también en el quanti, pero como hay muchas cosas que digamos en arena movediza se mueven durante la investigación, eh, es más o menos difícil decir, bueno, solo me voy a centrar en este lugar, porque también está la cuestión de si encontraste las personas con las características que buscabas en el lugar que se te ocurrió, ¿no? O sea, te documentaste y dijiste, este es un buen lugar, llegas al lugar y no es lo idóneo. Como anécdota, a mí me pasaba que, bueno, llegué a la ciudad y preguntaba dónde podía encontrar personas migrantes, aún sin saber bien a bien como una primera visita. Mm, cuáles eran las características de esas personas. Entonces, claro, si le preguntas si vas preguntándole a las personas residentes de la ciudad dónde están las personas que migran, la dirección se va hacia las organizaciones que apoyan a los migrantes. Y ahí para mí fue darme cuenta de que no había personas que estuvieran estudiando regularmente, ¿no? Como bien dices, hay veces que hay personas en tránsito que en realidad la prioridad no es entrar a estudiar o retomar sus estudios, o que tal vez eh, cuando migran en familia, cuando migran la madre, el padre, les hijes, no siempre se busca que entren al sistema educativo de inmediato, sino que tiene que pasar un tiempo para que las personas piensen si quieren quedarse mucho más en el lugar y empezar a estudiar. Entonces, sí, para mí fue decidir moverme de las organizaciones hacia las escuelas. Entonces, si quieres encontrar personas que estudien, entonces tal vez deberías ir a las escuelas, en mi caso, ¿no? Eh, y pues, tal vez es difícil vincular esto con la realidad del tiempo de la investigación, porque pues, sí, también hay un límite de tiempo, eh, pero pues, son procesos que toman bastante tiempo, de encontrar el lugar y encontrar a las personas. Entonces, a veces hay que tomar decisiones sobre la investigación, ¿no? Decir, bueno, tal vez este no era el lugar idóneo, pero con el tiempo y conforme vas también delimitando la investigación, te das cuenta de que sí, para las personas que estabas buscando, ese era el lugar idóneo. Pues claro, y aquí ya hablamos de diferentes tópicos que nos pueden estar brincando a quienes hacemos investigación, esta importancia de delimitar muy bien nuestros objetivos antes de, como de comenzar para poder irnos adaptando de acuerdo a nuestros objetivos, ¿no? Sin perdernos por ahí. Y ya creo que nos vamos acercando un poco a este terreno de tu tema de investigación en específico, Montserrat. Respecto a los migrantes y la educación específicamente en Tijuana, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar, bueno, ya he tenido la oportunidad de escuchar su trabajo de investigación. Les invito también a consultar otras ponencias que ha dado. Bueno, al final nos dejarás, me imagino que algún contacto donde podamos leerte o escucharte sería súper bonito. Bueno, cuéntanos un poco más de cómo ha sido este proceso de estar investigando sobre educación y migrantes, especialmente en Tijuana. Um, bueno, pues esa es una pregunta muy interesante porque al menos en Tijuana es un camino que va moviendo las formas en las que una piensa la migración.
Ah, para mí fue darme cuenta de que pues la migración o decir él o la migrante es una categoría que no se comparte tal vez cuando esté con la persona, con las personas a las que estás estudiando. Siendo una ciudad fronteriza, fue importante para mí darme cuenta de que a veces esa cercanía con la frontera significa que tal vez la migración es una mudanza a la ciudad más cercana que, en este caso de San Diego, cercana en Estados Unidos. Y que esto también influye en que preguntar si quieres migrar, si no quieres migrar, pues sea un poco ruidoso, ¿no? Para las personas y hay que detenerse a pensar en qué, qué podrían estar imaginándose las personas cuando les preguntas, ¿quieres migrar? ¿Eres migrante? Y entonces también ir ajustando hacia ¿te gustaría vivir en otra ciudad? ¿Te gustaría vivir en otro país? ¿Has hecho esto, vivido en otro país? ¿Qué experiencias tienes? Porque ah, tal vez hacer las preguntas conforme a las categorías que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, en el posgrado, ya también a veces no tiene sentido preguntar así, ¿no? A veces tiene sentido tener un lenguaje mucho más común e irse adaptando a las formas de comunicación de las personas a las que de las que se quiere conocer. Eh, y tal vez sí, en el análisis ya retomar estas categorías y los conceptos, porque sí se encuentra una respuestas muy interesantes y empiezan a salir temas que no se esperaban, ¿no? Como salen todos estos temas como pues sí, tengo experiencia migratoria, hay cosas que me gustan de allá, hay cosas que me gustan de acá, hay personas que no pueden, no podrían elegir uno u otro lugar como preferido. Am, Hay personas que piensan más bien en la migración como las personas que están llegando a su ciudad, ¿no? Como de nuevo, como decía hace rato, las caravanas migrantes. Eso para algunas personas es la migración, las personas que salen en los medios y llegan a otros lugares. Eh, pero tarda una en darse cuenta de que en ciertas circunstancias una también es migrante, ¿no? Dependiendo del tiempo en que te quedes. No, no estoy hablando de turismo. Em, y eso también influye en la interpretación de los datos recabados, ¿no? Si estas personas no se no se ven a sí mismas como migrantes. Entonces, qué es lo que se mueve ahí o por qué se mueve así los procesos? Em, ¿Qué podría ser muy importante para la interpretación en migración? O sea, ¿qué entonces fue migración? Ese movimiento a la casa de la abuela por varios años, ese asistir a la escuela y quedarse allá, cuenta como experiencia o no. Sí, claro, como esta palabra de commuting, pues también hace movedizo ese territorio porque dices, bueno, ok, tienes experiencia en el otro país cotidiana, pero eso no es migración, ¿no? Pero estás en otro territorio. Y a veces tienes también la documentación para estar en los dos países, pero eso tampoco es migración, como categoría. Entonces sí, entran en juego muchas situaciones, muchos eventos que una va registrando, pero pues, ya hacen menos estables las categorías y los conceptos que uno pensaba bien fijos, ¿no? ¿Qué es migración? Claro, como que siempre la realidad rebasa lo que podemos pensar desde lo conceptual, y más en un caso como este de Tijuana, que la vida en sí es fronteriza, ¿no? Y esta cuestión de la identidad que surge importante, porque a partir de cómo se identifican es que se construye o no una categoría que se ajuste a lo que entendemos por migración tradicionalmente, ¿no?
Y me lleva a preguntarme también esto que contabas al principio, no sé si quisieras ahondar un poco en ello, acerca de cómo es que hay quienes migran involuntariamente sin que esto se entienda en el marco de la violencia con la que usualmente se asocia la migración forzada, ¿no? Y me refiero a personas que son menores de edad y que sus padres les llevan a esta mudanza, como bien decías, a la casa de la abuelita o del otro lado de la frontera a San Diego, ¿no? Y no es como que hayan tomado la decisión, pero ¿cómo lo viven? ¿Lo viven realmente de una forma violenta o incluso por el tipo de vida fronteriza que tienen es algo naturalizado? ¿Cómo se vive esta migración involuntaria? Mm, Creo que no me ha tocado un caso en el que, sobre todo con jóvenes, no me he enfocado mucho en niñas y niños, pero con las y los jóvenes es una situación de comprensión de el contexto en el que se encuentran. Em, por ejemplo, me acuerdo de una joven de Centroamérica, eh, pues que me planteaba así, pues mi mamá nos trajo aquí, estamos pensando en si quedarnos o irnos, o sea, seguir el camino a Estados Unidos o quedarnos aquí. Eh, pero comprendo que el lugar en el que estábamos era peligroso para nosotros. Y entonces, no es que yo ponga en duda haber dejado al resto de mi familia, haber dejado a mis amigas, a mis amigos, sino que es un proceso necesario, es algo que teníamos que hacer. Am, También cuando son, digamos, migraciones que no están atadas a la violencia del lugar de origen, eh, también tiene que ver con el tipo de relación que tienen las y los jóvenes con sus familias. En cómo, considero la interpretación de los datos que yo tengo, datos etnográficos, es si la relación, pues es, digamos, sí, tal vez no es la mejor forma de decirlo, pero positiva, como que no hay muchos conflictos con los padres, pues se acepta esa migración y algunos jóvenes pueden, algunas y algunos jóvenes pueden pensar, bueno, esta parece una buena idea, vamos a seguir el camino de la migración, ya sea familiar o que me envíen con tíos, tías, abuelos, abuelas, y voy a estar allá con familia también, pero a veces alejada de los padres. Pero hay también estas otras circunstancias en donde las y los jóvenes pueden tener algunos conflictos con sus padres y que esta decisión o a veces tomada como imposición de emigrar, pues sea mucho más difícil. No, no es algo que yo quiera hacer. Mis padres insisten en que haga A, B o C, y sinceramente no me queda de otra, ¿no? Como yo tampoco sé qué podría hacer aquí en México, seguir teniendo la presión de tener que emigrar. Digamos, no siempre es esa decisión de los padres de te vas, sino que a a veces está suavizada por esa relación interna de la familia nuclear, pienso yo. Y un poco esto que nos contabas de cómo el entrar a la escuela de alguna manera representa permanencia, no sabemos si corta o larga de esa estancia, pero a lo mejor sí como esta aura de es posible que me quede aquí, ¿no? O sea, como que se presenta la escuela como la ventana también a la posibilidad de permanencia. ¿Esto cómo lo significan o lo asimilan les jóvenes en este marco de la migración? ¿Sí lo entienden de esta manera y es vista la escuela de una manera distinta una vez que migran? Creo que depende de la edad de la persona. Em, por ejemplo, pienso que si eres una persona de menos de 25 años que no ha iniciado una etapa laboral que, en la que este trabajo sea el sustento de
tu existencia es diferente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un empleo de fin de semana, tal vez si migras, dices, bueno, la prioridad es que siga estudiando. Mi idea es seguir, terminar la preparatoria, el nivel medio superior, entrar al nivel superior, y entonces eso es importante. Pero si es una persona que ya ha migrado y la actividad principal es trabajar, entonces cuando llegas al lugar y ya eres una persona adulta, dices, mi prioridad es ponerme a trabajar. Claro, si descubro en el camino que teniendo cursos o entrando a talleres o incluso entrando al nivel superior, puedo mejorar mi situación laboral, entonces la escuela se vuelve secundario, terciario o no entra en las aspiraciones de las personas, ¿no? Ah, creo que además me parece muy interesante esta idea de permanencia de la que comentas. Creo que también tiene que ver con darle un poco de ritmo a la vida. A veces cuando uno podría pensar, bueno, si las personas viven en un albergue por algún tiempo en lo que esperan a ir a otro país, em, tal vez no tiene importancia entrar a la escuela, que los niños y las niñas entren a la escuela, pero sí le da un ritmo a la vida. Te despiertas y tu actividad es alistarte para ir a la escuela, hacer tus actividades, regresar a comer, hacer tus tareas. Eso de alguna manera, pues, que es normal, ¿no? Pero le da normalidad a la vida. Hacer las actividades eh, mm, que yo como niño, como niña, debería estar haciendo en un lugar en el que me sintiera cómoda. Y eso no, por ejemplo, para personas de, eh, yo qué sé, tal vez menos de 18 por decir algo, o tal vez que vayan a la primaria. Es importante, ¿no? No pensar que estás nomás en pausa. Yo no he explorado mucho esta idea de la pausa porque no me enfoco en personas que están en tránsito o que se les podría mm, categorizar ahí, pero es muy interesante la idea de la pausa y qué es lo, hay algo que sigue, si nos vamos a quedar, bueno, al menos les hijes están en este proceso de estar en la escuela. Bueno, yo sé que no es tan fácil, ¿no? Una cosa es la indicación federal, otra cosa es cómo se van acomodando las cuestiones de las ciudades o de las localidades, pero está esta idea de que en México las personas que migran, llegan a México, pueden estudiar, si son los niveles educativos básicos, ¿no? Hasta donde sé. Entonces eso te da un poco de estabilidad, tal vez, como cuando eres pequeño o pequeña. Pero los adultos, pues sí, también más bien tiene que ver con las necesidades de la persona, ¿no? Hay personas que se han enfocado en trabajar, hay personas que incluso se han enfocado en apoyar en las organizaciones que les dieron albergue, eh, y hay personas que con el tiempo dicen, bueno, sí, podría continuar mi educación aquí, y eso no significa que me vaya a quedar permanentemente aquí, como se van moviendo cosas, porque también entra un tema muy interesante que me mencionabas hace rato de ah, cómo se acoge o no se acoge a las personas migrantes. Pues por más que tú digas, este podría ser un buen lugar para quedarse, me dan oportunidades educativas, pero si no te sientes parte del lugar, pues es difícil que pienses en permanencia, ¿no? También supongo es un tema muy amplio. Por supuesto. Y como para ir cerrando e irnos como ya despidiendo un poco, ¿cómo es que ha sido este proceso ya de tener como toda la información y empezar como el análisis, llevarlo a cabo, de escribir sobre migrantes y educación en México? Ah, bueno, para mí ha sido un proceso largo porque no estaba eh, familiarizada con el trabajo etnográfico. Es una labor bastante difícil
y creo que volvería de nuevo a la cuestión de la delimitación, ¿no? Como en el espacio se necesita delimitación, también cuando tienes un mar de datos etnográficos se necesita delimitar y, como bien decías, recordar los objetivos, recordar la pregunta de investigación. De este mar de cosas interesantísimas, de temas, de intersecciones que vi en campo, ¿cuál era la pregunta de investigación? Porque sí, pueden salir cosas, pero apasionantes y escucha una de nuevo los audios y dices, ay, eso me gustaría profundizarlo. Sí, pero en este momento tienes una pregunta de investigación y necesitas y objetivos y necesitas asirte a ellos para completar y ir progresando primero y luego completar la investigación. También toma tiempo, aunque esté la pregunta de investigación, decir, de estos datos etnográficos, qué es lo que está respondiendo a la pregunta. Y pues a veces una ve los manuales de codificación y pues se pierde una, ¿no? Ya que estás en el software o con las transcripciones o con los audios, dependiendo de con qué se acomode cada investigadora, cada investigador. ¿Qué pasa después con la codificación, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante no dejar de lado las cuestiones que me parecían únicas. Que yo decía, bueno, es que no puedo hablar de esto porque esto parece un evento muy especial solo de esta persona. Para mí tuvo, digamos, dos pasos. Uno, retomar mi guía de preguntas de las entrevistas semiestructuradas e intentar codificar con esa guía. Y después, pues conforme pasa el tiempo, también la cabeza va ordenando cosas sin que una se dé cuenta. Mm, y entonces todas esas circunstancias, procesos, eventos que parecían únicos, de repente sí empiezan a tener forma o a tener, a poder, podemos posicionarlas en un lugar en la investigación. Para mí fue muy importante porque esas cosas únicas tenían que ver con qué estaba por debajo de las aspiraciones. Para mí, la pregunta de investigación estaba en las aspiraciones educativas y migratorias, así que después de que ya había identificado cómo se habían formado esas aspiraciones educativas y migratorias, estaba y qué hay por debajo de esas aspiraciones, están todas estas cosas únicas, pero que sí, conforme pasa el tiempo, puede una categorizar. En mi caso es un sentido de pertenencia a la familia y al espacio eh, o la no pertenencia. Esa es, sinceramente, en la investigación yo no encontré personas que dijeran yo no me siento perteneciente a mi familia. Seguramente las hay y muchas, pero para mí iba jalando hacia eso, ¿no? Hacia la pertenencia. Pero toma tiempo. Con el trabajo cualitativo y la interpretación de esos datos toma bastante tiempo. Es también muy importante elegir casos, ¿no? No se puede trabajar con todo lo que se recabó en campo. Mm, y creo que también hacer caso a, ¿cómo le digo? Pues como a la intuición, ¿no? A veces no son cosas que encuentres en la literatura, pero la intuición te dice que hacia allá va y entonces dándole un poco de orden y estructura toma sentido, ¿no? Claro, bien, sabemos o hemos oído en algún momento que la investigación también es creatividad, ¿no? Y esta creatividad justo tiene este dejo de intuición que nos va guiando a movernos en diferentes caminos y generar datos, ¿no? O más bien entender esa información como ya como datos. Pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado hoy. Creo que nos dejas muy buenas reflexiones y muy buenos tips para quienes estamos realizando investigación en migración, para acompañarnos en este caminito de la investigación que nunca deja de ser bastante entramado. Les agradecemos también a todos quienes nos acompañan del otro lado y les esperamos en nuestra siguiente